Estimados alumnos, esto corresponde a la segunda parte de la última clase respecto de electroestimulación muscular, de la segunda clase de electroestimulación muscular, en donde nos estamos enfocando en personas sin problemas de inervación, por lo tanto, donde buscaríamos la activación muscular como elemento fundamental. Hay un punto que es bien importante cuando nosotros hablamos de la electroestimulación, que es la frecuencia. ¿Ya? Y la frecuencia está determinada porque existen ciertos elementos neurofisiológicos que se asocian a la decisión de esta. Aunque se discute cuál es la mejor frecuencia, que quizás no existe una frecuencia que sea importante en la aplicación de las personas que estén recibiendo electroestimulación, hay bases neurofisiológicas que pueden definir que nosotros podamos hacer una decisión selectiva. Y eso tiene relación con los tiempos de pulso y de reposo neurofisiológicos que tiene nuestro cuerpo. De ahí que existen ciertos elementos que corresponden al periodo de latencia, que es el tiempo que tarda el estímulo en romper el umbral de polarización para poder lograr la movilización iónica y desencadenar la contracción. Hay un periodo que se define neurofisiológicamente como el periodo activo, que es el momento de despolarización de la membrana, que se desencadena una respuesta contráctil en la fibra muscular. El periodo de repolarización es posterior a la contracción, en donde se empieza a recuperar la fibra muscular, pero cuando nosotros vemos al músculo, mecánicamente aún está contraído. ¿Bien? Y el periodo refractario, que corresponderá a la suma tanto del periodo de latencia, activo y de repolarización, ¿ya? En donde ese periodo es donde tenemos ya una búsqueda de la recuperación, en donde no podamos tener una contracción óptima porque no están las condiciones suficientes para poder lograr esto. Por lo tanto, desde esa línea, las fibras lentas y rápidas responden de una manera diferente. En general, el tiempo promedio de las fibras lentas corresponde a más o menos 20 milisegundos, en donde tenemos un periodo de latencia de más o menos 5 milisegundos, un periodo activo de más o menos 1 milisegundo y un periodo de repolarización de más o menos 14 milisegundos. Por lo tanto, el periodo en donde nosotros tenemos este periodo llamado refractario corresponderá a estos 20 milisegundos. Por lo tanto, si nosotros calculamos en frecuencia esto, nos va a determinar que tenemos una frecuencia de más o menos 50 Hz de respuesta. ¿Bien? El periodo, o sea, los tiempos asociados a las fibras rápidas son más o menos de 4 a 5 milisegundos, en donde el periodo de latencia es más o menos 0,5 milisegundos, el periodo activo es más o menos 0,5 milisegundos o menos, y el periodo de repolarización de 4 milisegundos más o menos. Por lo tanto, el periodo refractario corresponderá a estos más o menos 4 a 5 milisegundos. Por lo tanto, tenemos una frecuencia de alrededor de 200 Hz en esta línea. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tenemos fibras lentas, los tiempos de estimulación son más largos. Por lo tanto, de ahí que podríamos buscar ser más específicos en la estimulación muscular cuando utilizamos estos tiempos más bajos. ¿Ya? O sea, perdón, estos tiempos más altos, para poder buscar el reclutamiento de las fibras lentas. En cambio, cuando nosotros queremos lograr el reclutamiento de las fibras rápidas, podríamos pensar en que necesitan una mayor frecuencia de descarga para poder lograr un reclutamiento mayor de fibras. Y eso se da con estos tiempos pequeños. Ahora, eso también implica que una cosa son los tiempos, pero la otra es la cantidad de fibras que necesito para que se empiecen a estimular las fibras rápidas. Y eso va a depender del tamaño del estímulo. Si el tamaño del estímulo es pequeño, quizás no voy a lograr tener un mayor reclutamiento de fibras musculares y me voy a quedar solamente con las fibras lentas. En este caso, la intensidad de la corriente y el tamaño del tren van a determinar eso. Si tengo un tren muy corto y una intensidad muy pequeña, voy a lograr reclutar algunas fibras musculares. En cambio, si tengo un tren más grande y una intensidad mayor, voy a empezar a captar más fibras musculares. Es como si yo comparara que esto fuera una pesa y por lo tanto tengo una pesa pequeña versus una pesa más grande. Por lo tanto, si yo pienso en esto, tengo que pensar de que tengo un menor reclutamiento con esta pesa versus esta pesa. ¿Ya? Por lo tanto, más o menos sería esa misma lógica pensando en los trenes.
Por lo tanto, de aquí que nosotros tenemos que analizar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, en esta lógica es donde tenemos que plantearnos en el qué vamos a aplicar, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a distribuir. En el caso de los tiempos asociados a esto, vamos a pensar en las frecuencias para poder ver cuál va a ser el tratamiento. Desde esta línea es muy importante recalcar lo siguiente, ¿ya? Cuando nosotros pensamos en hacer electroestimulación, ¿ya?, muscular, nos tenemos que alejar del TENS como concepto, ¿ya? Y también en su justa medida de TIF. Pero esta publicación lo que nos muestra es asociado al concepto de electroestimulación muscular para lograr la función muscular del músculo esquelético, ¿ya? Nos define que el TENS es una alternativa que usa frecuencias altas y frecuencias bajas dentro de las bajas para lograr provocar un estímulo sensorial o un estímulo que se asocia a una respuesta que es la analgesia. Pero el TENS, inclusive las bajas frecuencias, ya no van a buscar el estímulo motor para lograr una buena contracción muscular, sino que ese estímulo motor lo que está buscando es especialmente un efecto a nivel sensorial. Y por eso deberíamos no aplicar TENS como el concepto TENS para lograr la buena respuesta muscular. Y de ahí que ese punto es tan importante cuando nosotros hagamos la aplicación de electroestimulación, porque cuando hablamos de TENS estamos hablando de electroestimulación, pero no de la electroestimulación que estamos viendo ahora, sino que cuando armamos después la corriente necesitamos estos trenes, necesitamos esta mayor intensidad, necesitamos el reclutamiento de fibras musculares. ¿Ya? No necesitamos una intensidad que provoque parestesia o una fasciculación suavecita, que es lo que producen los TENS motor o TIF motor, sino que necesitamos una contracción mantenida. Y eso es el punto que tenemos que dejar bien claro que nos entrega esta publicación. Así como también esta otra publicación que nos muestra una guía respecto de electroestimulación muscular y sus parámetros en adultos, ¿ya?, que presentan osteoartritis de rodilla basado en una revisión sistemática de la literatura correspondiente, ¿ya? En donde esta publicación es bien interesante porque nos dice una buena frecuencia de estimulación es aplicar ya 75 Hz de frecuencia, con anchos de pulso que duren más o menos 200 a 400 microsegundos para poder lograr hacer esto, y un tiempo de estimulación de por lo menos 20 minutos. ¿Ya? Estos son los parámetros que nos entrega esta publicación para personas con osteoartritis. Súper interesante. ¿Ya? Nos deja un patrón bien claro, una publicación bastante reciente, ¿ya? Y que nos deja un dato bien específico, año 2020, súper bien. Y dentro de sus criterios para esta revisión es que la inclusión incluye la electroestimulación, la osteoartritis, dolor, ya, fuerza muscular, control postural, propiocepción y un estudio randomizado. Y los criterios de exclusión, o sea, los estudios que ellos no estudiaron para poder hacer esta revisión sistemática, valga la redundancia, son la artroplastía total de rodilla, la osteoartritis traumática, el diagnóstico neurológico, lesiones en pediatría, estudios no randomizados, estudios en animal y el TENS, porque el TENS no corresponde a electroestimulación muscular. Se pueden utilizar parámetros similares, se pueden utilizar formas similares, pero el TENS no es una electroestimulación muscular, sino que es analgesia. ¿Ya? Estas dos publicaciones nos dejan el camino claro de que tenemos que ser lo suficientemente capaces de poder diferenciar esto, ¿ya?, aunque se parezcan mucho. Por lo tanto, ¿cómo se aplica esto? Tanto para bajas frecuencias como para moduladas de mediana frecuencia, porque la única diferencia es que cómo lo estoy entregando. Por lo tanto, cómo se entrega y cómo se arma esta baja frecuencia es de la siguiente manera. En general, si yo quiero pensar en fibras lentas y fibras rápidas, la frecuencia va a ser un determinante. Por lo tanto, entre 20 a 50 Hz normalmente se define que es como para fibras lentas, para fibras rápidas entre 90 a 120 Hz, ¿ya? Y estos van a buscar una contracción mantenida. Y esa contracción mantenida va a estar determinada por un tren de respuesta y en consecuencia, después de ese tren debe venir la pausa, ¿ya?, para poder lograr una buena contracción, pero también evitar la fatiga en el paciente para que podamos seguir haciendo la electroestimulación. Por lo tanto, los tipos de trenes que podemos ver son de tonificación moderada, o sea, cuando yo quiero activar suavemente esto, es como si yo quisiera activar muy suavecito con una pesa pequeña. En este caso, el tren es pequeño,
que dura entre 5 a 10 segundos, ¿ya? Una contracción pequeña para las fibras lentas, porque estamos utilizando una frecuencia baja, con una pausa que va más o menos entre los 5 hasta los 20 segundos, pensando en esta misma lógica del tren, más o menos entre 1,5 al doble del tiempo, ¿ya? Por lo tanto, para las fibras lentas necesitamos aplicar un tren más chiquitito, con una intensidad de una contracción moderada, no intensa, no potente, sino que moderada, y una pausa pertinente para evitar la fatiga, independiente que yo entienda que las fibras lentas tienen mayor resistencia. Igual se van a fatigar, y por lo tanto debemos cuidar eso. Bien, por lo tanto tenemos que pensar en este dato. Ahora, también tenemos que pensar que nosotros esto quizás no lo vamos a hacer a una persona que no tenga ningún problema. Lo vamos a hacer a una persona que presente una inhibición muscular por diferentes motivos, como veíamos, por lesiones a nivel de quirúrgica, producto de la inhibición muscular atrogénica, por ejemplo, producto de la atrofia o de la incapacidad de lograr una buena activación porque no logra tener un control muscular para poder hacer lo suficiente, ¿ya? Y por lo tanto, desde esta línea, que sean fibras lentas o fibras rápidas, tal vez no importa tanto. Pero si no estoy pensando en lo específico en las fibras lentas, estos parámetros deberían ser atingentes. Si yo quiero hablar de potenciación y alargamiento muscular, o sea, que el músculo sea más capaz de poder reclutar fuerza, debo pensar en frecuencias más altas, porque lo que estoy pensando es en fibras tipo 2. Los trenes deben ser más grandes, se definen que un tren debería ir entre 10 a 30 segundos. 30 segundos es bien alto para una duración de una contracción. Si uno lo piensa, es una contracción bien compleja. ¿Ya? Y las pausas, obviamente, un tiempo importante de esto. Y ojalá, así como en la tonificación, en la potenciación, vaya junto con una contracción muscular activa. O sea, que no solamente sea la corriente la que contraiga, sino que es la corriente junto con el movimiento para lograr una mejor activación. ¿Ya? Ese sería como el camino. Si dejamos solamente la corriente, la verdad que quizás no vamos a tener ningún efecto beneficioso. Como veíamos en la publicación de Excéntrico y electroestimulación muscular en cruzado anterior operado en la clase anterior. Y existe otra forma quizás que nosotros pudiéramos englobar respecto de la electroestimulación muscular, que es el bombeo circulatorio, ¿ya? Y esto es muy distinto a lo que hemos visto hasta ahora, que tiene que ver con que las contracciones son suaves para ayudar al retorno venoso, ayudar al retorno linfático y por lo tanto disminuir el volumen. Acá no pensamos en fibras lentas, fibras rápidas, sino que pensamos en contracciones suaves y mantenidas. ¿Ya? ¿Para qué? Para lograr el bombeo circulatorio. Y por eso la recomendación de 50 Hz puede ser, pero quizás podríamos pensar en otra frecuencia. El tamaño del tren va entre 6 a 10 segundos, porque en el papel esa duración permite que luego, cuando nosotros tengamos la pausa, pueda permitir el retorno del flujo sanguíneo de manera correcta, que más o menos dura 9 segundos en volver a la condición normal, ¿ya? Y que empuje a este sistema linfático para que vaya provocando el drenaje linfático, ¿ya? Y de ahí que este bombeo circulatorio es venoso, pero también puede ser linfático porque se asocian, porque al final lo que está haciendo usted es la contracción de la bomba secundaria. ¿Bien? Por lo tanto, esta podría ser una línea en donde los parámetros van entre 6 a 10 segundos del tren y las pausas de 9 a 15 segundos para tener un mejor control. Pero aquí no hablamos de fatiga porque las contracciones son bastante suavecitas. Ahora, falta un detalle importante, ¿ya? Que tiene que ver con el tiempo de estimulación. Cuando nosotros pensamos en fibras lentas y fibras rápidas, deberíamos pensar también desde la fisiología del entrenamiento. O sea, de cuánto tiempo debo aplicar. Y eso se asocia a número de series, número de repeticiones. ¿Ya? Y ahí vamos a ver en el aula invertida cómo podríamos hacer este análisis respecto de número de series y repeticiones para poder hacer el cálculo de los tiempos de aplicación. En cambio, en el bombeo circulatorio, como no tiene que ver con fibras lentas y fibras rápidas y las series y repeticiones, sino que tiene que ver con la contracción mantenida, lo que podemos pensar es en hacer un tiempo de estimulación. Normalmente se sugiere que ese tiempo sea entre 10 hasta 20 minutos para lograr un buen bombeo circulatorio y obviamente ayudar, si tenemos un paciente con edema, a que logre un bombeo de esta zona para lograr una mejoría en la condición del paciente en esa semiología.
Por lo tanto, esta es nuestra última diapositiva de estas clases correspondientes a agentes físicos, en especial de electroestimulación muscular. Ya podríamos saber qué necesitamos para lograr la electroestimulación a nivel muscular. Si es lo mismo estimular a un músculo sano de uno denervado, también ya lo referenciamos. Si tiene otros efectos la electroestimulación, también acabamos de ver algo con eso. Y qué tipos de electroestimulación y si sirven o no sirven, también es importante algo analizado en esta última clase, pero también en la clase previa. Así que esto corresponde a nuestra última clase. Ya es importante para mí decirles que el estudio, el análisis y la búsqueda de información debe ser constante, porque esto nos va llevando a nuevos conocimientos y nos va a permitir abrir también la mente a entender ciertos procesos, ¿ya? Y ese es el camino un poco de nuestra profesión, ¿ya? Es lograr tener un análisis desde la evidencia, ojalá tener una buena evidencia, un buen sostén metodológico, un buen planteamiento desde el conocimiento, pero también desde la experiencia. Cada vez que ustedes puedan poner en práctica elementos, van a poder luego tomar la decisión de definir, ¿me servirá esto? ¿Me servirá esto otro? O quizás no debo colocar esto, o quizás no corresponde en este paciente colocar esto otro. Por lo tanto, o hacer este tipo de intervención. Ese análisis es importante y el tiempo también los va a apoyar para poder tomar buenas decisiones en este camino. Mucho éxito y este es nuestro último video. Que estén muy bien, cuídense mucho, que sea todo bueno y cuiden a sus familias. Adiós.